Siempre quise hacer esto. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Según Guille. El día de hoy les traigo un video un poco diferente. Fui invitado a un canal de recetas fáciles y prácticas, Marcela Cocina, y realizamos un plato típico de Dinamarca. Ya vamos. Y se llama smørrebrød. Qué suerte que lo decís vos, porque es imposible que yo lo pronuncie. Y eso que lo estoy pronunciando mal. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes: manteca, huevos, palta, perejil, limón. Y no estamos olvidando de lo más importante: el pan, camarones, salame, queso crema, cebolla, aceites, aderezos y condimentos. Ahora, toda la gente que me está mirando desde el pueblo, ¿ustedes se creían que yo iba a hacer el máster de la cocina? Hacer un video con un canal tan grande. Increíble, cómo da vuelta la vida. Ni yo me imaginaba este momento. Y sin tanto preámbulo, vamos directamente a comenzar con la receta. Estos serían los dos ingredientes principales: el pan y la manteca. Y todo lo que se le ponga arriba puede ser con lo que ustedes tengan en su casa. Tomamos una rodaja de pan y le ponemos la manteca. La idea es que la manteca forme una película para que los ingredientes no se mezclen con el pan. O sea, sería para que el pan quede totalmente aislado y no se humedezca. Este no es el verdadero pan con el que se prepara. En realidad es un pan de centeno con semillas. Y los estamos haciendo con otra variedad, así que no se preocupen. Bueno, Guille, ya está la manteca. Ahora, ¿cómo sigue? Vamos a empezar con la variedad de salame. Ya cuando tenemos lista la base, deberíamos ponerle los aderezos. En este caso, mayonesa. Lleva bastante mayonesa. Sí, lleva bastante mayonesa. Esto, para que ustedes se hagan una idea, es todo como medianamente la acción. La base sería esta: no mezclar las proteínas. O sea, si hacemos de salame, arriba no le pongamos atún, por ejemplo. O sea, sería solamente de salame. Y si hacemos de huevo, solamente de huevo. Creo que se entendió. Una vez que tenemos puesta la manteca y el salame y la mayonesa, le agregamos cebolla, por ejemplo. Esto sería como que ustedes llegan a su casa y le dicen: familia, hoy vamos a comer un plato típico de la Dinamarca. Y cuando empiezan, están preparando un sándwich abierto. Pero bueno, dicen: no, esto es del país vikingo, así que cambia un montón la perspectiva cuando uno le pone un poquito de historia, de refineza. En vez de estar haciendo simplemente un sándwich abierto, están haciendo una comida de uno de los países vikingos. Es más, inició en Dinamarca con la clase obrera, que lo utilizaron para hacer una comida rápida mientras estaban trabajando, y después se convirtió en uno de los platos nacionales más importantes. ¿Nunca se calienta? Muy buen punto, Marcela. Siempre se come frío y se come con tenedor y cuchillo. Y los daneses suelen acompañarlo con una cerveza. Y esto, para que se hagan una idea, en un restaurante puede costar aproximadamente 17 euros. Uno solo de esto. Es carísimo. También están pagando el lugar y ellos también tienen otros ingredientes como pescados típicos de la zona. O sea, capaz que si tienen hambre, con uno solo de estos no se llenen. Pero bueno, vamos directamente con el número 2. Con camarones. Esparcimos los camarones por el pan y le agregamos la salsa de palta o aguacate, depende de donde nos estén mirando. Un limoncito. Estamos olvidando de algo, es también le agregamos un chorrito de aceite arriba. Le vamos a poner un poquito de orégano. Ahora se ve mucho mejor. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? Buenísimo. Colocamos en la fuente. Vamos directamente a la opción número 3. Con huevos. Y a esta le vamos a poner queso crema saborizado. Queso crema saborizado. Y una de las variedades más comunes del smørrebrød es con cerdo. Incluso existe una opción con milanesa. Sí, lo que ustedes escuchan. O sea, el pan, la manteca y la milanesa. Lo bueno es seguir el orden para que el pan no se humedezca. Siempre quise hacer esto. ¡Cuánta producción! Estas son las grandes ligas. De verdad. La Marce está tirando magia. Ustedes pudieron observar la diferencia de cómo yo agregaba los ingredientes. Ahí se ve la experiencia, el conocimiento, la mano experimentada. Marce, ¿tenés una idea? Sí, yo le colocaría un poquito de perejil. Sí, obvio. Usted es la que sabe. También existen otros platos típicos como el flæskesteg, y es de los más tradicionales dentro de la culinaria danesa. Y es más y nada menos que un pedazo de carne de cerdo al horno. Y tiene de característico esta crosta crocante. Y es acompañado con papas caramelizadas y repollo rojo. Y no me puedo olvidar del clásico hot dog danés, pilsen, que vale la pena probarlo y es muy fácil de encontrar. Y en la época de las fiestas, en los mercados navideños, se encuentra el famoso vino dulce caliente, Glück, y para mi sorpresa me gustó bastante.
crema con huevo y pan no puede fallar. O sea, Bueno, y así quedaron terminados. Vale. Espero que les haya gustado esta receta, que la hagan y después me comentan. Ahora vamos a probar. Prueba eso. ahora vamos a probar la versión con salame. Está muy buena. Un médico por acá. Ya. Creo que la puñalada con ese cuchillo sería un mejor momento. Bueno, Guille, la verdad que es muy delicioso. Muchas gracias por haber venido, compartir este momento con nosotros en el canal. De nada, un Y placer. te esperamos estar cuando con ustedes. gustes nuevamente. Pero ahora voy a tener que empezar a practicar un poco más con la cocina. La verdad que el placer ha sido todo tuyo. Muchísimas gracias y a todos ustedes por quedarse en este momento y espero que puedan preparar esta fácil pero muy buena receta. Chao, chao.